Saludamos a Pablo Mielgo, presidente de NGC Partners y de Madrileña Red de Gas. Señor Mielgo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va todo? ¿Bien? ¿Con tanto Bueno, jaleo? observando este escenario turbulento que tenemos. Desde luego. Empecemos hablando, si le parece, de cuestiones más domésticas que nos afectan aquí a los españoles. Estamos pendientes de que Bruselas dé definitivamente luz verde a esa propuesta de España y Portugal de topar el gas. Las eléctricas dicen que los consumidores del mercado libre, el 80% de la demanda, van a pagar más con esta decisión. Ayúdenos un poco a entender este galimatías. Vamos a ver, los consumidores que están en el mercado libre tienen unas tarifas que son las que hayan contratado. Esas tarifas pueden ser, por ejemplo, pues un precio estable a 3, 4, 5 años, ¿no? Con lo cual están protegidos, al menos durante ese tiempo, de la volatilidad de los precios. Pero en el modelo de mercado que está diseñando el gobierno, o los dos gobiernos, España y Portugal, y que previsiblemente Bruselas vaya a aprobar pronto, con algún matiz probablemente, lo que va a ocurrir es que los generadores de electricidad con gas, en el ciclo combinado, los operadores de ciclos combinados de gas, van a tener que hacer sus ofertas con una hipótesis de precio de gas reducida, no la real de mercado, que en este momento está muy por encima de esos niveles, ¿no? El gas natural en este momento está en TTF está en 90 y tantos euros megavatio hora. En España Milgas en este momento está a 70 aproximadamente, y les van a pedir que hagan un modelo de oferta con un precio de gas de 30, 40 o 50, que son las cifras que se han manejado. No sabemos cuál será la definitiva. Evidentemente, esas ofertas van a bajar el precio marginal de la electricidad, que es el que van a pagar los consumidores de electricidad que compren en el pool. Pero provoca un perjuicio, una falta de ingresos a los generadores con ciclos combinados. Ese déficit de ingresos que van a tener se lo van a compensar, según el gobierno, repartiendo el coste, repartiendo ese déficit entre los demás generadores, entre los demás consumidores, pero los que están tanto en tarifa directamente ligada al pool, como el PVPC, como los que están en tarifas, digamos, protegidas de mercado. Con lo cual, efectivamente, todos van a tener que pagar un poco más. Depende de cuánto sea la diferencia entre el precio real de gas en el mercado y el precio que se fije administrativamente a partir de ahora. Efectivamente, así es. ¿Una medida creativa, brillante, que va a resolver el problema o es un parche caliente esto? Bueno, vamos a ver. Esto no sabemos lo que puede durar, porque evidentemente cuanto más dure, cuanto más se pretenda que dure, más difícil es que se apruebe. Es evidente que quien consuma electricidad del pool a un precio rebajado administrativamente, que es lo que está ocurriendo, se ve beneficiado. Pero, ¿qué dicen los competidores industriales o consumidores de otros países europeos en comparación con España? Van a decir que el precio en España está primado para ciertos consumidores, el precio de la electricidad. Eso es un argumento en contra. Evidentemente no sabemos lo que va a hacer Bruselas, lo veremos hoy, mañana o pasado. Pero esto es una solución que, primero, solo es temporal, porque no puede ser definitiva. Segundo, es también efectiva mientras duren los precios altos del gas. Cuando el gas se normalice, esto pues perderá su eficacia y su valor. El problema está en que no sabemos cuánto van a durar los precios del gas, porque ahora mismo los futuros en España, los futuros de electricidad en España, que evidentemente se basan en una hipótesis de precio de gas, están bastante altos. Están y en Europa también. Los futuros de electricidad en España ahora mismo están para el año que viene a 150. Los futuros de gas natural en España para el año que viene en Vivas están a 69. ¿Cuánto puede durar esto? ¿Un año, dos, tres? No lo sabemos, pero lo cierto es que en otros países que tienen precios ya de futuros a más largo plazo sigue habiendo precios altos del gas para el año 24 y el 25. Entonces hay una incógnita fundamental que es cómo puede hacerse eficaz una medida que por definición es temporal y que beneficia a unos pero perjudica a otros. ¿Cuánto tiempo se puede aguantar ese perjuicio sin litigios? Pues seguramente muy poco. Es previsible que haya litigios, que haya demandas en los tribunales por un sistema
por parte de quienes se sientan perjudicados. Y eso ya está, yo creo que anunciado de una forma directa o indirecta desde hace tiempo. Es evidente que los equipos legales de todas esas compañías, por ejemplo, de ciclo combinado, que usan como combustible fósil el gas natural para generar luz, estén ya planteándose esas demandas y esos pleitos. Todo esto sucede o llega en un momento en el que la Unión Europea intenta reducir, claro, la dependencia del gas y del petróleo ruso. Hoy estaban precisamente subiendo los futuros del precio del gas, porque había algunas noticias, algunas informaciones que apuntaban a que Ucrania podría haber cortado en algún punto del país el suministro de Rusia a Europa. ¿Usted cree que lo va a conseguir Europa? ¿Que esto es factible? Vamos a ver, primero, a las ideas hay que ponerle números y hay que ponerle datos para ver si son viables y de qué manera, ¿no? Y yo creo que hay que tener en cuenta algunos datos básicos. En el mundo en este momento estamos consumiendo unos 100 millones de barriles día de petróleo. De esos 100 millones, la Unión Europea consume unos 9,5. Y de esos 9,5 importa aproximadamente, bueno, casi todo. Pero de eso importa de Rusia una parte importante. Rusia está exportando 5 millones de barriles día de crudo y 2,5 millones de barriles día de gasóleo, o de productos, fundamentalmente gasóleo. Claro, hay que tener en cuenta que una cosa es el crudo para refinar y otra cosa es el producto gasóleo, que afecta directamente a algunos transportes, por ejemplo, el transporte por carretera y el transporte por ferrocarril no electrificado. Es decir, que el transporte de mercancías en Europa depende vitalmente del gasóleo. Pretender suspender de golpe esas importaciones y sustituirlas de la noche a la mañana sencillamente no es viable. Eso lleva tiempo y lleva pues un esfuerzo muy grande de buscar proveedores alternativos, porque así como en crudo se pueden encontrar, en gasóleo no es tan fácil ni mucho menos. Y en cuanto al crudo, pues hay que alterar las rutas logísticas. Una cosa es traer petróleo vía tubo, vía gasoducto de Europa, o gas también, y otra cosa es traerlo vía tanquero de petróleo, de crudo, o vía buque metanero de donde sea. Alterar las rutas logísticas y alterar las capacidades necesarias de transporte y los tiempos de transporte es algo que de la noche a la mañana no se puede hacer. Es posible que algunos países puedan reducir en cantidad limitada la importación de Rusia a corto plazo, es decir, durante este año, pero es muy probable que algunos países no puedan prescindir del petróleo ruso y sobre todo del gas, más importante del gas, porque en cuanto a gas, Europa importa en total unos 550 BCM, miles de millones de barriles de metros cúbicos, miles de millones de metros cúbicos de gas al año. De esos, importa de Rusia 180, de los cuales 167 son por tubería, por tubo, por gasoducto. Pretender suspender o sustituir el 40% de su consumo de gas en un corto plazo no es realista. Esto, si se hace, será con grandes esfuerzos, con mucho tiempo y con la cooperación de los países exportadores que estén dispuestos a perder unos clientes para ganar otros o tengan capacidad remanente, que en este momento tampoco está claro. Es decir, resumiendo, de la noche a la mañana no se puede hacer ese cambio. Si se hace, llevará años y mientras tanto pueden pasar muchas cosas. Claro, la pregunta que subyace detrás de todo esto es si usted cree que, bueno, sus colegas creen que seguirá subiendo el precio de la energía, del petróleo, del gas y con ello también la inflación. Bueno, la inflación está ahí detrás. La inflación, evidentemente, ya ha habido una inflación derivada de los precios de la energía. La pregunta es, ¿pueden subir más los precios de la energía? Evidentemente pueden subir. Si alguien tomara una decisión de vetar suministros desde Rusia, a corto plazo yo creo que habría un pico de precios importante. Ya ha habido varios a lo largo del último año, como respuesta a varias cosas. Por ejemplo, durante los primeros días de la invasión de Ucrania, el precio del gas se situó en niveles de 220 y tantos euros megavatio hora. Ahora estamos en 80, 90. Pero esos picos han ido acompañados de una normalización posterior a niveles cada vez más altos. ¿Qué puede pasar si hay medidas drásticas o alteraciones o disrupciones importantes en los mercados? Por ejemplo, el de gas, pues precios más altos, sin duda. Y precios más altos significa inmediatamente otro escalón de inflación. Habrá que acelerar, por tanto, la transición energética, incluso replantearse el modelo, la hoja de ruta también que quiere llevar a cabo la Comisión Europea, porque tampoco podemos dejar así depender de la noche a la mañana también de los combustibles fósiles. Ahora le llamamos combustibles fósiles, pero llevábamos unos años que eran los combustibles contaminantes. Pero bueno, hablemos de energías renovables. España
Es líder en energías renovables, su gestora NGC tiene además unos cuantos megavatios aquí en España. Así es. Sí, nosotros estamos trabajando desde hace muchos años fuera de España, en Europa del Este y en Norteamérica. Y en otros países también, pero fundamentalmente ahí. Y llevamos 3 años trabajando en España. Estamos gestionando varios vehículos de inversión con energía renovable, fotovoltaica y eólica, y vemos que sigue habiendo mucho apetito por España. España es un gran mercado en potencia porque tiene mucho sol, es el mercado con más potencial fotovoltaico solar en general de Europa, y el apetito de los inversores lo está demostrando. Sigue habiendo muchísimo interés. Ahora mismo tenemos cuellos de botella, por ejemplo, derivados de las conexiones a la red, que están prácticamente agotadas, la capacidad de la red actual. Estamos esperando que el nuevo plan de inversiones en red eléctrica admita más capacidad de conexión lo antes posible, pero el interés sigue ahí. Hay mucho interés en España. España es el gran mercado europeo en este momento. Semanas tenemos una gran operación en marcha que tiene que ver con el sector de las renovables en España. Hay mucho interés, mucho apetito, hay mucha vorágine por el sector de las renovables en España. Cuénteme, ¿qué tal se paga el megavatio verde español? Pues los precios están subiendo porque al haber escasez, como he dicho, por los cuellos de botella que hay, el cumplimiento de los objetivos del PNIEC pues se ve tensionado, ¿no? Se cumplirán probablemente, pero el objetivo de 2030 hay que cumplirla. Entonces, el interés de los inversores, que es función de esos objetivos y de las adiciones que hay que hacer al sector renovable, pues hace que la escasez de proyectos con conexión a la red se paguen a precio más alto. Se están pagando pues a un 50% más que hace un año el megavatio. La compra de proyectos, no la construcción. Los costes de construcción han subido también, como es sabido, pues porque la inflación de costes en los precios industriales se está dejando sentir. Y los problemas logísticos con Oriente, sobre todo por los paneles fotovoltaicos, también se está haciendo sentir. Y los costes de construcción han subido también un poquito, no tanto, pero bueno, un poquito durante los últimos años. Los últimos meses, perdón, los últimos 6-8 meses. Pues ha hablado muy claro, le agradecemos, o le agradezco sobre todo que haga entendibles algunos conceptos y algunas cuestiones que bueno, no están al alcance de todo, ¿no? Claro, evidentemente el mercado de la energía es uno de los más complejos y enrevesados que existen. Insisto, gracias por hacer entendible las cosas complicadas. Pedro Mielgo, presidente de NGC Partners y de Madrileña Red de Gas. Un placer, un fuerte abrazo y hasta otra. Buenas tardes. Muchas gracias, buenos días. Son las 12.